nuestra bandera. Es el amor. Hemos venido hablando a través de la obra del Espíritu Santo. Ya el pastor Efigenio nos ha compartido 2 mensajes, donde nos quedó claros a todos de que, y como lo dice la palabra, todos tenemos dones dados por el Espíritu Santo para ponerlos al servicio de Él, para poder ministrarlos. Y hoy vamos a ver un texto que es donde se manifiesta el primer milagro, la primera sanidad hecha por los apóstoles en el libro de los Hechos. Cuando Jesús iba a partir, les dijo a los discípulos en Hechos 1:8 que iban a recibir poder cuando llegara sobre ellos el Espíritu Santo, para que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para poder testificar. Eso está en Hechos 1:8 y luego en el versículo 9 habla de que ya el Señor fue llevado al cielo. Pero la manifestación del Espíritu Santo la vemos en el capítulo 2, cuando descendió como lenguas de fuego sobre las personas que estaban reunidos y fueron llenos. Y dice la palabra de que ellos hablaban en otros idiomas. Y todas las personas que estaban ahí cerca los escuchaban hablar en su idioma original las maravillas de Dios. Y así fue como empezó la iglesia. Inició con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es para testificar de las maravillas del Señor. Y nos dice que luego ellos en el capítulo 2, versículo 42, estaban todos unánimes, juntos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban la iglesia primitiva, la iglesia naciente, todo lo tenían en común. Tanto que el relato que vamos a leer nos muestra a Pedro y a Juan subiendo al templo a orar. Ellos seguían, tenían la tradición de ir al templo a orar. Y habían varias horas al día, que eran las 9, las 12 y las 3 de la tarde, que era la hora en que ellos iban. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Vamos a hablar hoy de la autoridad del Espíritu Santo en el creyente. ¿Lo tenemos todos? Entonces les invito que por favor nos pongamos sobre nuestros pies. Dice la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí vemos una situación. Podemos tomar asiento, ya oramos. Una situación donde registra el primer milagro hecho por el Espíritu Santo a través de los apóstoles en el libro de los Hechos. Y nos relata inicialmente de una condición de necesidad. Nos habla de un cojo, otras versiones habla de paralítico, otras de tullido. Pero lo que sí es cierto es una persona que nació así, con esa discapacidad. Una persona que día a día la traían al templo para que pidiera limosna. Y este relato inicia con la ida de Pedro y Juan, la subida al templo en el momento de la oración. Y era costumbre en el oriente de estas personas con limitaciones de traerlas y ponerlas a las puertas de los templos, porque las personas que llegaban a orar, a participar de todos estos rituales, daban la limosna. Entonces era la forma como ellos se podían sustentar. Era la forma como ellos podían ver la ayuda de las personas. Y los judíos tenían un mandato de no endurecer el corazón contra los menesterosos. Está en Deuteronomio. Y esto era muy habitual. Y vemos a un cojo que era incapaz por sí mismo de valerse. Tenía que ser llevado por otros. Tenía que recibir la ayuda constantemente para poder tener el sustento diario. Este relato es una situación que enfrentan muchas personas en el día. Mire que el relato nos dice, lo pusieron al lado de la puerta la hermosa. En algunos comentarios se dice de que esta puerta también la llaman la puerta de Nicanor, la puerta grande hecha en bronce, muy hermosa. Por eso de pronto dicen que Lucas le puso ese nombre, la hermosa, aunque no se encuentra ese registro. Pero lo cierto es que el paralítico estaba ahí a la puerta. El paralítico tenía una necesidad muy grande. El paralítico no podía ingresar al templo porque había una prohibición. Igualmente, si nosotros comparamos, hay tantas personas a nuestro alrededor que tienen una necesidad muy grande. Y no necesariamente es material o es física, pero hay una necesidad para que ellos puedan ingresar. Se necesita del apoyo, se necesita de la ayuda. Y esa ayuda la debemos de brindar nosotros como cristianos. Porque el Señor siempre tiene una disposición de ayudar. Pero Él ahora
nos usa a cada uno de nosotros. Estuvimos hablando de los dones, de los talentos. Los dones, como les decía, son para ponerlos al servicio. Y yo quiero que nos preguntemos, nosotros, ¿qué tenemos para dar? Acá el relato muestra un hombre necesitado que cuando vio a Pedro y a Juan inmediatamente dice que le rogaba para que le dieran limosna. Pero vemos acá a estos dos hombres que se dieron cuenta de la necesidad que había. Y muchas veces, hasta nosotros mismos, buscamos las añadiduras y no buscamos al que da las añadiduras. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente, a que busquen al que da las añadiduras. El cojo estaba puesto a la puerta del templo para pedir, para recibir bendición. Pero la gente entraba para poder adorar al que da bendición, que es diferente la bendición del hombre y la bendición que da Dios. Pero Juan y Pedro se detuvieron. Posiblemente tenían prisa, pero ante la necesidad hay que hacer un paro. Porque tenemos siempre que percatarnos de eso. Porque hemos sido llamados para servir. Y sé que si nos ponemos a pensar, hay mucha necesidad a nuestro alrededor que nosotros podemos suplir. Mire, muchas veces como iglesia estamos preocupados por otras cosas. Como iglesia, muchas veces no estamos nosotros dando lo que tenemos que dar. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros al que no conoce del Señor? Que la iglesia es un club de amigos. Que la iglesia está regida por normas de hombres. ¿Qué podemos nosotros ofrecer? Solución a problemas temporales. Nosotros tenemos algo muy importante que la gente necesita. Porque la iglesia debe ser el reflejo de nuestro Salvador. Veíamos ahora en la introducción de que había una armonía, una coinonía y que perseveraban juntos en las oraciones, en el partimiento del pan. Eso hay que reflejar, la unión y el interés, porque cuando vemos otros versículos nos habla de que algunos vendían sus propiedades y traían todo esto a los pies de los apóstoles y era repartido en los que tenían necesidad. No quiere decir que nosotros vamos a vender las casas para traerlas, no. Porque muchas veces se ha malinterpretado todos estos versículos. Pedro y Juan, dice el relato, que lo miraron. No pasaron de largo. Quizás muchos pasaron de largo. Porque el afán estaba, vamos al templo, a la hora novena, a orar la hora de los sacrificios. Pedro y Juan sabían que tenían algo para este hombre. Algo que los otros hombres no podían darle. Por eso le dice, míranos. Así que le dice, quita tu mirada de donde tienes todo tu confianza. De pronto tienes tu confianza
en el dinero que hay ahí en las personas. Ahora mira hacia arriba, porque la bendición viene de lo alto. La bendición viene de Dios. La bendición viene de arriba. Por eso les decía ahora, no busquemos las añadiduras. Busquemos al Señor de las añadiduras, que Él tiene mucho más para dar. Pero es necesario hacer el pare. Como transeúntes, o si posiblemente como personas nuevas que llegamos o que estamos iniciando en el Evangelio, necesitamos cambiar nuestra mirada y ponerla en el Señor. Porque lo que nosotros tenemos para dar fue lo que dijo Pedro y Pablo: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. ¿Qué tenían ellos? La presencia del Espíritu Santo. Por eso dice el Señor en Romanos 1:16, a través de Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Eso es lo que nosotros tenemos para dar. Llevar el mensaje de Dios a todos aquellos que todavía están esclavos del pecado, a todos aquellos que están mendigando. Y hay tanta necesidad a nuestro alrededor, porque quizás la gran mayoría, si nos somos todos, tenemos familia inconversa. Y muchas veces hemos pasado de largo. Y tenemos los dones. Y no queremos dar. Pero el Señor quiere usarnos. Muchas veces preguntamos: ¿quién quiere ser usado por el Señor? Muy poquitos. ¿Quiénes queremos ser usados por el Señor? ¿Tenemos algo para dar? ¿Lo tenemos guardado? Cuando llegó el día de Pentecostés, dice que todos fueron llenos. Nosotros tenemos una idea muy errónea de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos en la Escritura, más adelante en este mismo relato, porque se sigue extendiendo este milagro que causó mucho asombro, llegar al punto de que fueron apresados Pedro y Juan. Y luego de que salieron, oraron todos los que estaban reunidos, dice, y fueron llenos. Y predicaban con denuedo, con valentía. No escondamos el regalo. No tenemos plata ni oro, pero tenemos el regalo más valioso. Es poder comunicar el mensaje de salvación. ¿Cómo llegamos nosotros a los pies de Cristo? Alguien nos compartió ese mensaje, nos dio ese regalo. O nos invitaron a una campaña y fuimos a una congregación y recibimos ese regalo. ¿Qué tienes para dar? En el nombre de Jesús se hacen grandes prodigios. Él respalda su nombre. Y la palabra dice
que todo lo que pidiéremos en su nombre, conforme a su voluntad, dijo Jesús, os será hecho. ¿Qué es más importante? ¿La sanidad física o la salvación? Entonces no callemos. Sigamos este ejemplo, no seamos egoístas, porque eso es ser egoísta. El no compartir ese regalo tan grande que tenemos, que nos fue dado y que no requiere de mucho tiempo, porque nosotros no convencemos a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra, pero ahora somos nosotros. Por eso Él le dijo a los apóstoles Jesús, conviene que yo me vaya, pero les enviaré al Espíritu Santo, el que mora en cada uno de nosotros. Somos nosotros los que limitamos ese mover tan maravilloso. Y Pedro conocía de esa cercanía. Por eso el Señor en Mateo 28:20, ¿qué les dice? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero los versículos anteriores nos llevan a ¿qué? Ir y hacer discípulos a todos los lugares. Hacer la obra, compartir, porque no me avergüenzo, porque es poder para salvación. Si es para el Señor, que sea con fuerza. Al Señor le agradó salvar la humanidad por la locura de la predicación. Entonces dejémonos usar. Rindamos todos nuestros dones y talentos al servicio del Señor. Y empecemos a extender la mano. Pedro la extendió. Dice que lo tomó por la mano derecha. Y Pedro ya había sido tomado por la mano derecha. Cuando estaban en el mar, y Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, que yo baje y empiece a caminar. Pedro lo hizo. ¿Y qué pasó cuando Pedro se estaba hundiendo? El Señor lo tomó por la mano y no lo dejó hundir. Pedro había aprendido de ese gesto. Ese gesto es ayudar. Ese gesto es poder tener misericordia por el que se pierde. Eso fue lo que tuvo Pedro y Juan. Porque todos podían entrar excepto los que tenían limitaciones. Podían entrar a alabar y adorar a Dios, porque la vida de los judíos se centraba en el templo, donde adoraban a Dios, y había uno que no podía entrar. ¿Qué pensamos nosotros de eso con las personas que están allá? Por ejemplo, yo me cuestionaba hoy, cuando yo me dirigía en la mañana hacia acá, yo cojo el metro en la estación Universidad y hubo como un concierto. Y esa cantidad de gente que salía, que amaneció en ese concierto, muchos vestidos de negro, muchas personas jóvenes. En el metro habían muchas personas ahí en esa estación. Yo decía, Señor, vamos hoy a predicar de la autoridad del Espíritu Santo en el creyente. Y tanta gente que se está perdiendo a nuestro alrededor.
quizás nuestros familiares. De pronto han amanecido acá en una noche loca, no sé cómo funcionan esas rumbas, pero son multitudes. Y a nosotros que nos has dado ese poder para ir y compartir, lo tenemos guardado. Decía, Señor, perdónanos y ayúdanos a ser valientes, a no callar, porque cuando nos dan un regalo que nos agrada, compartimos la noticia. Muchas veces somos cristianos 007. Y aquí vemos un ejemplo, el primer milagro registrado en el libro de los Hechos. Donde la necesidad hace que el hombre, que la mujer de Dios se detenga y que comparta lo que tiene. Porque a través de ese compartir, a través de la manera como se glorifica el Señor, dice los versículos posteriores, de que ese hombre que nunca había caminado, se le reafirmaron los pies, los tobillos. ¿Y qué hizo? Saltaba, adoraba, glorificaba a Dios. Y no se fue a contarle a los demás lo que le había pasado, sino que entró con ellos al templo. Y a través de todo esto, la gente se asombraba y muchos se convirtieron. ¿Por qué hoy no se hacen tantos milagros? ¿Será que la fe nuestra ha menguado mucho? ¿Será que no creemos? ¿Será que toda esa cantidad de dones los tenemos guardados? Siempre el resultado que da un acto de ver el poder de Dios lleva a la gente a glorificar a Dios. Lo vemos desde los impíos del Antiguo Testamento hasta nuestros días. La sanidad produce alabanza. El poder entrar al templo y adorar a Dios para ese hombre debió haber sido algo maravilloso. Ahí no habla de las monedas, a él se le olvidó todo. Y muchos creyeron, muchos se asombraron, se maravillaron. Pero todo esto por creer. ¿Cuánto estamos creyendo nosotros en la mañana de hoy? La principal necesidad es que la gente conozca a Cristo, que la gente entienda la obra redentora, que la gente quite su mirada de lo que no interesa y su mirada se ponga en el que da todo. Por eso dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No dice viene de las personas, viene de lo que me den, no. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el sanador por excelencia. Entonces enseñémosle a las personas que pongan su mirada en el lugar correcto. Y si nosotros la tenemos en otro lugar, pongámosla hoy
en el lugar correcto. Porque ellos, por este milagro que sucedió, por la gente haber creído, que fueron llevados y apresados por un día, fueron amenazados para que no hablaran del Evangelio. Dice que ellos llenaron Jerusalén de la doctrina. Nosotros no hemos llenado a Medellín de la doctrina. Y son muchas iglesias las que hay en esta bella ciudad. Y cuando les prohibieron, Pedro respondió: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dicen los versículos del capítulo 5 del 40 al 42 para que terminemos. Y todos los días ellos en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo.